voy a limpiar un poco el exceso de la tiza, conservando igual la forma que ya he dibujado. Dependiendo también de la superficie, por ejemplo, hay superficies que son porosas y aunque le pasemos una toallita por encima, se va a conservar el dibujo. Pero hay otro tipo de superficies que si es muy lisa, incluso ya por ahí nos podemos dar cuenta si estamos trabajando en la superficie adecuada o no, apenas una toallita roce la tiza, se la va a llevar por completo. Así que ya eso nos puede dar un indicio de que va a ser más difícil trabajar en esa superficie. Bueno, para la galleta vamos a hacer algo parecido a lo que hacemos con el pan de la hamburguesa, incluso también parecido a lo que hicimos con el cono de helado. Por ejemplo, aquí en la galletita podemos ver que hay unas zonas que son como un poquito más claritas, más que todo por lo que veo del lado izquierdo. Así que podemos comenzar aplicando en la base un tono quizás un amarillito, amarillo o naranja, como hacíamos con como hacemos con el pan en la práctica. Para estas partes, quizás por aquí también. Es más que todo en los lados izquierdos, algo así. Por encima le podemos aplicar también algún tono un poco naranja. Tengo este color que es como un naranja pero quemadito. Pero si tienen un solo naranja, le aplican por ahí también cerquita porque al final eso lo vamos a ir mezclando luego con los dedos. Y a ver, buscamos otro marroncito. Y le paso por encima. Dependiendo de cuánta tiza apliquemos sobre la superficie, vamos a tener un color más intenso y si no queremos que quede tan marcado el color, aplicamos menos tiza. Aquí como quisiera que cubra bastante, entonces le voy a aplicar su buena capa de tiza. Y para que no se haga tan difícil luego borrar las partes donde llevaría el glaseado, entonces voy dejando un poco de espacio por ahí. Si notan algún otro color o quieren reforzar quizás esas partes más claritas y tienen más colores, porque eso también va a depender de cuántas tizas o de qué tanta variedad de tizas tengan, la pueden ir aplicando. U otra opción sería comenzar difuminando, unificando bien el color sobre la superficie y ya luego ir haciendo las correcciones. Por ejemplo, aquí en esta superficie en la que estoy trabajando,
me quedan como que algunos huequitos de la pizarra, pero me gusta porque incluso como las galletas también tienen algo de textura, nos puede servir. Aquí en la parte del amarillo me voy a limpiar quizás un poco el dedo para no cubrirlo tanto. Igual creo que luego lo voy a reforzar un poco. Entonces voy de lo más clarito y voy ensuciando el marrón. Y soplo un poquito para sacar ese exceso de tiza que quizás se quedó sobre la superficie. Entonces les decía que si tenían quizás un tono más clarito, podrían también reforzar estas zonas alrededor de las partes claras o darle otra pasadita más con amarillo. Igual con las sombras. Podríamos utilizar negro, más que todo esta parte del lado derecho, que es la que estaría más cerca de la chupeta, o si tiene un marroncito bien oscuro, también. Yo voy a probar con los dos. Quizás este marroncito oscuro y un pelín de negro. El negro, les he dicho anteriormente que el tema con el negro es que a veces mancha mucho, entonces hay que aplicarlo con cuidado. Pero sí nos ayuda mucho a reforzar bien las sombras. Y otra opción sería aprovechar el fondo negro de la pizarra para dejar como que esas partes sin tiza para las sombras. Depende de su gusto y bueno, de que su juego, si su juego de tizas tiene o no también negro, porque no todos los sets de tizas lo traen. Por ejemplo, el primer set de tizas que yo compré traía marrón, no tenía negro. Entonces al principio yo me acostumbraba a hacer las sombras con marroncito. Y ya cuando compré el set de Faber-Castell de 12, entonces comencé a usar el negro. Así que uno se va ahí ajustando a lo que tenga. Lo chévere de los pasteles secos es que aun y cuando ya hayamos hecho la base con la parte clara donde están los brillos, si queremos reforzar esa parte de brillo, podemos pasar luego el pastel, el pastel de un tono claro. Con los pasteles al óleo, eso sí es un pelín más difícil, pero bueno, tampoco es imposible, solo que hay que tener más cuidado de no pasarse mucho con los tonos oscuros.
Voy a ir corrigiendo un poco las partes donde me salí quizás un poco de la tiza. Aquí me falta un poquito difuminar. Y así también voy ajustando quizás la forma de la galleta. Con esta pizarra que yo también estoy probando, lo que sí estoy notando es que las partes donde paso el borrador queda como brillante. Pero vamos a ver. Bueno, no deja de fijarse en la tiza, así que no está mal tampoco. Voy a corregir un poquito por acá. Ahora lo que tendríamos que hacer es borrar un poco las partes donde irían los ojitos, donde iría el glaseado, especialmente las partes eh, donde iría ahora blanco, antes de aplicar la tiza más clara, borramos un poco. Si tal vez les da un poquito de miedo mm, posar la mano o sienten que va a ser muy incómodo, pueden buscar una hojita de reciclaje, que por cierto yo no tengo a la mano, moví todo, una hojita de reciclaje y para que se puedan apoyar. Voy a ver un momentito la imagen de referencia de nuevo. Se me perdió. Incluso vamos a marcar un poquito aquí. Sería bastante grandecita la boca y los ojitos, más como por acá en el brazo. Así, creo que se ve bien. Y lo que habría que hacer es limpiar un poquito. Aquí donde van, aquí, los botoncitos y en los bracitos también tiene una decoración. Igual, esto como supongo que cada quien lo decora, o en la vida real, cada quien decora sus galletitas a su manera, ustedes también pueden tomarse la libertad de diseñar la decoración de su galletita. Y quizás no hacerla con rojo, sino con verde. Puede ser también una opción. O con rojo y verde. Y aquí podemos también aprovechar de limpiar la parte donde iría el palito de,
de la paleta, que también va de blanco. Entonces con blanco rellenamos las partes que correspondan. Y aquí sí que no va a ser necesario difuminar. Y como ya limpiamos, entonces va a quedar el blanco más intenso, a que si estuviésemos aplicando el blanco sobre el marrón. Igual si se mezcla un poquito en los bordes, no pasa nada porque realmente algunas veces eso apenas y se alcanza a percibir cuando nos pasamos un poquito. Uno porque está de cerca nota hasta el más mínimo detalle, pero hay cositas que... Y estas bolitas también. Evi, ¿por qué se te ve tan blanco? A mí no se me ve tan blanco la pizza blanca o tengo que apretar mucho. Yo estoy haciendo algo de presión. Vale. Si lo hago sin tanta presión, quedaría así. Bueno, también se ve blanco, no sé si es por la luz. Y aquí está un pelín más suavecito y aquí está con más presión. ¿Se nota? Sí. Ahora, si tienen algún grisecito, vamos a aplicarle del lado derecho un poquito de gris para crear un pelín de relieve y que no queden tan blancos. Y si no, simplemente sacan un poquitito de tiza de allí. Puede ser con un bastoncillo en la parte de abajo y a la derecha. Y ahora con negro o con un marroncito un poquito más oscuro que el que ya hayamos aplicado, también le marcamos una sombra externa. Voy a probar con este marrón, a ver, casi no se nota. Pruebo con el negro. Bueno, aquí en la referencia tiene la sombra, en el caso de la boquita la tiene en la parte de arriba, pero si me da la impresión de que es como si estuviese esa parte hueca. Pero bueno, ya lo estamos haciendo así, como si fuese una crema, entonces sería al contrario. Esto sería como un relieve y generaría la sombra en la parte opuesta a donde estaría la fuente de luz. Para suavizar un poquito ese negro, le voy a pasar el bastoncillo, porque creo que con el dedo corro el riesgo de dañarlo. Vamos a ver qué tal.
Esto sí hay que hacerlo con cuidadito porque si no creo que va a parecer que el muñequito tiene ojeras. Así que algo así, bastante suavecito. Swan, en tu caso tendrías que hacer lo opuesto. Si vas a dejar esta parte de negro, eso fue lo que me dijiste que ibas a hacer, ¿cierto? ¿Te entendí así? Ay, perdón. Entonces, en la parte de arriba, márcale un poquito de blanco, algo así, para que se note el relieve. ¿Me explico? Sí, aquí, del lado izquierdo, que sería donde estaría la fuente de luz, entonces marcas un poquito de blanco, tampoco tiene que ser muy marcado, sino en todo el borde de la parte negra y quizás aquí en la partecita interna, pero igual del lado donde tendrías la fuente de luz, como para que genere un pelín de brillo. Y lo mismo hacemos con los botoncitos. No sé si los botoncitos los hacemos mejor de verde, para ponerle un poquito de verde a esto. Voy a sacar la tiza con el bastoncillo. Así. Y ahora sí, aplicamos el verde. Y si tenemos un tono de verde más oscurito, entonces lo aplicamos, así como hicimos con los ojitos, en la parte inferior derecha. Y con amarillo o blanco, entonces marcamos un poquito de luz en la parte superior izquierda. Y con el negro le hacemos la sombra en la parte de abajo y a la derecha. Lo mismo que ya hicimos con los ojitos, que aquí sí puede ser un poquito más marcado porque no son los ojos, entonces no va a parecer que está enferma la galleta. Y ahora aplicamos entonces el rojo o verde, como ustedes prefieran, a estas partecitas entre el cuerpo y las extremidades. Y así como hicimos con las bolitas verdes, vamos a buscar un color análogo, bien sea amarillo o naranja de preferencia, y acentuamos en el lado izquierdo la, ay, las luces. Y del lado derecho y en la parte de abajo las sombras. Como les decía, en caso de que no tengan negro, pueden simplemente borrar un poco y tendríamos ese mismo efecto de sombra.
Y a mí me gusta igual suavizar un poquito con el bastoncillo para que no quede esa línea tan marcada. De aquí, para ir terminando esta parte de la galleta, podemos igual acentuar un poquitito algunos bordes con blanco. Aquí sí serían trazos muy suavecitos porque no queremos delinear, sino simplemente como acentuar un pelín algunos bordecitos. Y si pueden, si pasan de un color a otro, limpian un poquitito la punta y siguen luego haciendo las lineecitas. La imagen de referencia tiene un efecto como de brillo que podríamos hacer. No sé si se acuerdan en qué parte del curso la hemos hecho hasta ahora o que de lo que hemos aprendido ahora hasta el curso, cómo podríamos hacerlo. Yo porque tengo el blog muy lejos, no se lo puedo mostrar. Como puntitos, Ajá, eso, ¿cierto? eso. Ujú. Justo por eso les coloqué ese entre los ejercicios, eso de Mm. los puntitos, haciendo un poquito de presión sobre la superficie, porque eso nos ayuda a conseguir un poco de ese efecto de brillo en la superficie de la pizarra. Que sería, en realidad ni siquiera hay que seguir como que algún patrón ni nada, sino simplemente hacer brillitos al azar, puntitos al azar, con presión sobre la pizarra, de la punta sobre la pizarra, porque si ven, en esas partes donde se queda como que pegada la mayor parte de la tiza, se va creando un efecto similar al que de más brillo y en las que quizás no queda tanta tiza, va creando la combinación de esas formas, ese efecto de brillito. Es uno de mis favoritos. Así que podemos también intentar agregar un poquito de brillos de esa forma, con esos puntitos. Esto sí realmente es opcional, porque como es con la pizarra, quizás no combine tanto como se ve ahí en la referencia. Y adicional, podemos ir agregando estos destellitos que los podemos hacer con el bordecito de la tiza y muy suavecitos, que son como que trazos sueltos hasta que se libere la presión sin hacer prácticamente un roce del borde de la tiza sobre la pizarra. Y eso acentúa también un poco más ese efecto de brillo. Y eso igual lo podemos hacer que si al azar en alguna parte, algo muy suavecito y ya. Incluso si no les parece hacérselo encima de la galleta, lo pueden hacer por fuera. Algo así, que es donde normalmente, o la forma en la que normalmente yo los utilizo. Y a veces me gusta también darle como un poquito de vuelta a la punta, que también ayuda a que se quede pegado un poco más de tiza sobre la superficie. Listo, vamos a avanzar ahora con el chupete, que básicamente vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos acá con el glaseado. Entonces, eso sí lo podemos rellenar incluso un poco más rápido, porque lo que tendríamos es que rellenar y siguiendo el espiral, entonces vamos intercalando blanco y rojo.
A ver, mi chupete comienza aquí, por ejemplo. Es algo así como un abaniquito, no son totalmente rectas estas líneas, sino que van como en diagonal y en algunas partes el color también se une un poco. Voy a probar pasándole un pelín el dedo al blanco, que no quiero que quede tan, que se dañe. Y ahora lo que vamos a hacer es que en las partes, en los bordes de donde vemos el color, vamos a aplicar, en el caso del marrón, del rojo, podemos aplicar un tono de marrón más oscuro o quizás negro si no tienen marrón. Y en la parte blanca, un poquitito de gris. O en caso de que no tengan gris, acentúan el blanco en el centro y con un bastoncillo retiran un poco de la tiza de los extremos. Que se siga viendo algo de blanco, pero menos intenso. Aquí, en los bordes y en las uniones con la siguiente parte. Lo voy a acercar un poco. En mi caso, yo voy a utilizar gris. Por ejemplo, en la segunda vuelta, por decirlo de alguna forma, como ya tengo gris de ambos lados en la primera vuelta, entonces para no ensuciarlo mucho, trato de hacerlo, pero en la parte interna. Más que todo, que quede más grisecito en la parte interna y quizás solo un poco en la parte de afuera. Igualmente, en un ratito acentuamos igual esa espiral, que se marque más la diferencia entre una vuelta y otra con el esto. Así de lejos ya se aprecia el efecto de la chupeta. No es necesario difuminarlo mucho con los dedos. Podría ser una opción dependiendo de cómo lo vean, pero así de lejos ya se aprecia el efecto
de esa espiral y de la chupetita, así que es mejor no tocarlo mucho. Si quizás estuviésemos trabajando en una superficie más grande, sí sería bueno mezclar un poco más los colores, pero aquí creo que no va a ser necesario, al menos en mi caso. O quizás un pelín, pero porque más bien corro el riesgo de dañarlo. Ujú. Y voy a hacer algo parecido con el rojo, pero en vez de utilizar el gris, voy a utilizar un marroncito. En el caso de que no tengan marrón, lo que pueden hacer es resaltar el brillo, como hicimos acá, utilizando algún color análogo, pero en el centro. Un tono más claro en el centro y el rojo que hayamos puesto de base, entonces quedaría como sombra en los bordes. Y si podemos hacer las dos cosas, obviamente va a resaltar aún más o va a crear aún más ese efecto de relieve, así que mejor. El blanco, en esa parte, el blanco más intenso debe quedar como en la mitad, así, en el centro. Así que si sacamos un pelín de la tiza o aplicamos con más fuerza en esa parte, nos va a quedar un blanco más intenso. Y si hacemos menos presión, entonces nos queda un blanco más oscurito. Entonces, entre una hilera y otra, entre una fila y otra del dulce, podemos acentuar un pelín más con negro, como para acentuar ese surco que va a estar como más metidito. Con negro o con el borrador. Vamos a ver qué tal con el borrador. Creo que con un difumino también funcionaría. El tema sería acentuar un poco esta parte, pero con cuidado. O si tienen crayones pastel, si tienen algún crayón pastel negro, aquí sería genial usarlo. Y con el lazo, entonces aplicamos la base de verde o de rojo, si lo vamos a hacer con rojo. Y aquí le limpiaré un poquitito para hacer como que la partecita de la cinta pasa de encima de la galletita. Y ahora, guiándonos por la referencia, podemos marcar las partes
sombra, como por ejemplo aquí en los bordes o debajo del chupete, en estas partes internas donde se hace el doblez, un poquito, porque igual ahorita lo vamos a, a unificar el color con los dedos del lado derecho del lazo, en congruencia con lo que estamos o con lo que comenzamos con la galletita, ¿no? Y aquí podemos imaginar que quizá esta parte de la cinta está un poco detrás de la galleta, así que le estaría haciendo algo de sombra. Y con el dedo unificamos un poco los colores y luego acentuamos un poco más las partes de luz, de sombra y los bordes. Para las luces voy a utilizar un poquitito de amarillo, entonces me voy, así como hicimos con la galletita, a los lados izquierdos. Y aquí donde se une la cinta para el lazo también marcamos un poquito de brillo. Y ahora unifico un poco el color para que no quede solo una línea. Y ahora sí agrego los últimos detalles con negro o con el verde más oscuro, dependiendo de lo que tengan. Con negro quedaría bien también. Que serían las sombras más intensas. Aquí donde se une el lazo, por ejemplo acá donde comienza esta parte del extremo de la cinta, que se supone que el lazo está por encima, también un pelín, y de preferencia con un bastoncillo para hacerlo con más cuidado, difuminamos un poquito. Aquí lo pasé con el negro, así que lo tapo un poco. Le aplicamos el blanco al palito y así como hemos hecho con las otras partes blancas, del lado derecho le hacemos luego una sombrita con gris. Un poquito más de gris en la parte de arriba, que sería como que acentuando la sombra del lazo que está por encima y aquí del lado derecho. Y ahora, como el chupete está por encima de la galleta, entonces también vamos a hacerle un pelín de sombra del lado derecho del palito. Y por ejemplo aquí, donde está el lazo, también en la parte de abajo, también por aquí en la parte de abajo del lazo. Pueden hacerlo con negro o borrando un poco. Y como hicimos con la galleta, con una tiza con punta, entonces le marcamos, por ejemplo, al lazo algunos bordecitos de blanco. ¿Sí? Pero también algo bastante suavecito.
Y acá en la paleta también podemos darle algunos toquecitos de blanco del lado izquierdo de algunas de las partes del rojo, como para acentuar aún más el brillo. Y para terminar, limpiamos la pizarra. Voy a poner más de lejos para que lo puedan ver mejor. Podemos acentuar una sombra del lado con negro del lado derecho para que resalte aún más sobre la pizarra. Aquí sí sería bueno hacerlo con negro. Abajo y a la derecha. Aquí coincidió que, por ejemplo, la paletita que estábamos usando de referencia tenía más o menos, creo que las mismas, como punto de luz, el mismo que la primera imagen de la galletita, pero en el caso de que quizás hubiésemos utilizado dos imágenes de referencia con sombras en diferentes posiciones, tendríamos que escoger, digamos que un punto de luz para toda la ilustración, porque si no se vería raro que, por ejemplo, yo le haga las sombras a la galleta del lado derecho y luego a la chupeta del lado izquierdo, como que va a perdería un poco la uniformidad a la ilustración. Y bueno, ya estaríamos listas por hoy. Pueden quizás agregarle algún escrito chiquitito, dependiendo del espacio que tengan en su pizarra. Pueden rehacerlo.